Municipal, excelentísimo señor segundo almirante jefe del Arsenal de Cádiz, señor ponente don Lorenzo Alonso de la Sierra, muy ilustre señor delegado episcopal de Patrimonio de la Diócesis, miembros de la Comisión Pro Corpus Christi, autoridades civiles y militares, Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad, hermanos mayores, representantes de las distintas hermandades, amigos, amigas, señores y señoras todos. Comenzamos en este día pues esta programación que nos va a introducir a la celebración de esta solemnidad del Corpus Christi, y lo vamos a hacer pues de una manera pues también yo creo que importante, ¿no? Que es conocer uno de los monumentos, podríamos decir, para muchos desconocidos, ¿no? Pero que es una gran joya del patrimonio artístico, religioso y cultural de nuestra diócesis, de nuestra tierra de Cádiz, como es la Santa Cueva de Cádiz, en esa parte dedicada al oratorio eucarístico. Y este pórtico es quizás pues la mejor puerta de entrada para celebrar esta solemnidad, haciéndose también, bueno, pues incluyéndose de manera especial, y por eso quiero también saludar a todos los que estáis haciendo este ciclo de formación por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y que se ha unido también pues a esta ponencia dentro de este ciclo de formación. Tiene en estos momentos la palabra el señor Teniente de Alcaldesa. Corporativo, bueno, a la corporación, los miembros de la corporación que nos acompañan, segundo almirante, señor ponente, arcipreste y señor don David Gutiérrez, canónigo de la catedral. Quisiera, ante todo, dar las gracias a la Comisión del Corpus Christi por la aportación que hace con su extraordinaria labor durante todo el año para la ciudad. El Corpus es una manifestación religiosa, por supuesto, pero para la ciudad también es algo más. Es una manifestación importante donde no solamente la Comisión, sino que el pueblo se involucra, y donde la ciudad da una imagen de la que obviamente todos los ciudadanos nos sentimos tremendamente orgullosos. San Fernando se está distinguiendo en los últimos años por el fruto excelente del trabajo de esta comisión, y no cabe más que felicitarla. Ejemplo de ello es esta conferencia, es el inicio de los actos que la comisión tiene programado para la celebración del Corpus. El Corpus es, al final, el gran colofón, ¿no?, de todo lo que se tiene programado. Por tanto, desde el Ayuntamiento, daros las gracias a todos los asistentes por participar en estas actividades, y a la Comisión por esa implicación y por ese trabajo tan excelente y también realizado. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el muy ilustre señor. Civiles y militares, todos los que estáis aquí presentes. Cuando nosotros, que llevamos ya varios meses preparando y teniendo reuniones para organizar esta semana del Corpus con todas sus actividades, pues vimos la conveniencia que una de las ponencias de esta semana previa al Corpus, pues de dar realce un poquito y que nos sirva también un poco de precalentamiento hacia el año jubilar que pronto vamos a celebrar con motivo de los 750 años de la diócesis de Cádiz y 600 de la diócesis de Ceuta. Vimos que nuestra diócesis de Cádiz, a la cual pertenece San Fernando, es una diócesis que podemos decir eminentemente eucarística, porque precisamente el mismo Papa Urbano IV que crea la diócesis de Cádiz es el Papa que crea la fiesta litúrgica del Corpus. Por el mismo tiempo en que se está construyendo la Catedral Vieja de Santa Cruz en Cádiz, es cuando se empieza a celebrar la fiesta del Corpus. Por eso podemos decir que nuestra diócesis de Cádiz nació con el Corpus, en contemporánea. Debido a esta coincidencia feliz,
pues vimos la necesidad de que los diocesanos, concretamente aquí en San Fernando, pues tuvieran conocimiento de uno de los monumentos más singulares y desconocidos, como ya se ha dicho, que tenemos, que es el Oratorio de la Santa Cueva, con un programa sobre la Eucaristía impresionante, que luego lo vamos a descubrir en la conferencia, y un edificio, un oratorio, que yo desde luego invito a todos los que estáis aquí presentes, que una vez de haber escuchado la magnífica conferencia que vamos a escuchar, pues que visitéis este monumento singular de la Santa Cueva. La conferencia pues nos la va a dar don Lorenzo Alonso de la Sierra. Él es doctor en Historia del Arte, sacó la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla con su tesis sobre el retablo neoclásico en Cádiz. Luego, posteriormente, el doctorado pues fue con el retablo y sus autores en el Cádiz de la Edad Moderna, por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es académico de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, autor de muchísimos libros sobre arte y patrimonio de Cádiz. Yo os tengo que confesar aquí una cosa. Muchas veces, cuando he estado dando aquí otras conferencias, me decía, Padre David, qué barbaridad, lo que sabe, los datos que tiene. Bueno, pues yo tengo que decir que todo lo he bebido de los libros de Lorenzo. Para mí Lorenzo yo lo considero mi maestro, porque realmente estamos ante una auténtica autoridad en la materia. Él ha escrito muchísimos artículos en revistas especializadas, ha sido comisario en muchísimas exposiciones. Actualmente está en la labor de editar una serie de publicaciones con motivo de este año jubilar. Él es miembro, creo que miembro fundador de la Delegación Episcopal de Patrimonio en Cádiz, desde sus comienzos, desde que se fundó, pues él ha estado trabajando. Yo he tenido la suerte de haber estado trabajando con él algunos años, y bueno, y ante todo y sobre todo, para mí es un orgullo y una satisfacción, porque estoy presentando a un gran amigo, al que aprecio enormemente, y que seguro, y ya lo veréis, vamos a disfrutar una barbaridad. Así que muy buenas tardes a todos y que disfrutemos de esta conferencia. Bueno, pues como es justo y necesario, pues agradecer el honor de estar aquí a la comisión organizadora de estos actos en la isla. Bueno, que no es la primera vez, ya he tenido otras ocasiones de estar aquí en la isla hablando de arte, que es lo que nos gusta, o lo que me gusta. Y por supuesto agradecer las palabras del Padre David, que evidentemente proceden de un amigo y se nota, ¿eh? Entonces, vamos a centrarnos en el tema. El tema que nos ocupa, pues evidentemente es, yo creo que sin ningún tipo de floritura barroca, un monumento clave para entender nuestro entorno. El entorno de Cádiz, que sabéis que es un entorno amplio, pero no tan amplio, porque Cádiz y su entorno inmediato, al cual pertenece evidentemente la isla, es un entorno muy especial en el contexto bajo andaluz, peculiar. Y esa peculiaridad le viene de una historia muy larga que yo no voy a repasar aquí, evidentemente, porque todos la conocemos. Pero nos vamos a situar en un momento clave, que afecta también mucho a la isla, que es el momento de encrucijada del siglo XVIII, cuando se van a enfrentar dos mundos. Un mundo que nace, que es el mundo que está anunciando pues el fin del antiguo régimen, un mundo en el que van a intervenir, estamos hablando del siglo XVIII, en el que va a intervenir en un momento dado, hacia mediados, la irrupción de la Ilustración, pero que ya la dinastía borbónica, desde los primeros años, pues había marcado un cambio muy profundo en el reino de España, y un mundo que muere, el mundo del antiguo régimen, y evidentemente un mundo de muchas tradiciones, y en este caso vamos a ir poniendo el zoom para quedarnos con el aspecto religioso. En ese momento en el que Cádiz bulle de una forma especial, porque todos sabemos que el siglo XVIII es el segundo gran momento estelar de Cádiz. Primero está la antigüedad remota,
Y evidentemente, después de momentos muy difíciles, pues Cádiz vuelve a brillar de una forma muy especial, muy radiante, sobre todo gracias a una sociedad muy variopinta. Yo creo que los gaditanos debemos estar muy orgullosos de ello. Una sociedad muy abierta, muy de aceptar todo como suyo propio, ¿eh? Y de hecho vamos a hablar de la Santa Cueva y vamos a hablar de nombres locales que son procedentes de muchos sitios, pero que nosotros consideramos como autores de piezas gaditanas. ¿Por qué? Porque Cádiz los asume, ¿eh? Eso es algo muy, muy importante. Pues bien, en ese Cádiz que empieza el siglo XVIII de forma radiante, que se incorpora a la Ilustración, que la propia Iglesia se incorpora a la Ilustración. No olvidemos que hay dos grandes obispos ilustrados en el obispado de Cádiz, Cervera y Escalzo, que acometen unas reformas muy importantes que afectan, por ejemplo, a la Iglesia Mayor de la isla. Ese desgraciado presbiterio que se perdió no hace mucho, pues era obra de sus ideales ilustrados. Pues bien, ese Cádiz va a vivir en la Santa Cueva, yo creo que un monumento claro, un monumento del que se ha hablado mucho. También se han dicho muchas cosas absolutamente absurdas, ¿no? Que si un monumento masónico, que si tal y que si cual. Yo creo que todo eso está hoy absolutamente superado. La Santa Cueva ha estado envuelta en un halo de misterio porque hasta hace relativamente poco era un lugar prohibido a las mujeres. Esa prohibición a las mujeres no es más que el fruto de, pues, hoy le llamaríamos la misoginia, ¿no? de su protector, el marqués de Valdeíñigo, que prohibió estrictamente que las mujeres entrasen en la Santa Cueva. Y vamos a ver que ha estado envuelto en un cierto halo de misterio, pero ese halo de misterio depende de unas circunstancias que no tienen nada que ver con ningún misterio de contenido ideológico. Su contenido ideológico es absolutamente, totalmente fiel a la contrarreforma. Creo que es el monumento más contrarreformista que tenemos en nuestro entorno, porque es todo un cántico a la contrarreforma, es decir, a la Iglesia tradicional que se ve amenazada con la Ilustración, y que de hecho se ve amenazada con razón, porque saben ustedes que inmediatamente después, estamos hablando de los últimos años del siglo XVIII, pues llegará cambios fundamentales en los que tanto la isla como Cádiz son protagonistas absolutas, y va a llegar un siglo XIX que es vuelta de hoja, sin vuelta atrás, ¿eh? Entonces la Iglesia, la religiosidad se hubo de adaptar a los nuevos tiempos, y había personas que lo entreveían y que no querían, porque evidentemente no es tan fácil abandonar un mundo y abandonar una mentalidad fuertemente arraigada. Por eso a mí me gusta plantear, cuando hablo de la Santa Cueva, que la Santa Cueva es un edificio que nosotros vemos como maravilloso. Muchos de ustedes se han ido, y quien no haya ido debe de ir inmediatamente, sobre todo el Viernes Santo por la mañana, cuando todavía tenemos el lujo inconmensurable, de poder escuchar el oratorio de las 7 palabras escrito por Haydn específicamente para ese lugar. Eso es una cosa pues fuera de serie absolutamente. Pues bien, ese monumento es un monumento absolutamente fiel a unos ideales, y es lo que quiero acercarles. Fíjense ustedes, es un monumento en el que se nos recuerda cuál es el camino que un pecador debe de seguir para alcanzar la redención, y cómo la Iglesia, administradora de los sacramentos, sacramentos que son atacados, todos sabemos, en primer lugar por los reformistas, por los protestantes, y que en algunos aspectos son matizados por una corriente ilustrada que hay en la Iglesia, que son un momento en el que, bueno, ilustrada es anterior, pero los ilustrados la asumen, que son los jansenistas. Los jansenistas van por otro camino, van por un camino de renovación. Entonces, pues ahí hay una tensión, y esa tensión se personifica en su protector, y quien la piensa, la plasma, que es el marqués de Valdeíñigo. No la funda, cuidado, no la funda, él la cogió ya fundada, mayorcita. Entonces, es muy curioso este tema. ¿Y por qué les digo que hay una tensión? Porque a pesar de sus ideas, el marqués de Valdeíñigo vive en una ciudad que se apunta a los cambios estéticos.
Sus amigos, que le quieren, era una persona muy querida y muy respetada. Por lo visto tenía un don de la palabra. Sus confesiones eran multitudinarias. Piensen ustedes en el Cádiz de aquella época. Confesaba a las 7 de la mañana y dicen que había veces que la cola le daba la vuelta casi a la manzana, que es una manzana muy considerable. Entonces era una persona que tenía un don de la palabra impresionante, muy humilde, pero él quiere dejar en ese monumento un testimonio de su forma de entender la fe, que yo os voy a acercar aquí, centrado por supuesto en el triunfo de la Eucaristía como cumbre fundamental. Pero curiosamente sus amigos, y él mismo, que es un hombre ilustrado en el sentido estético de la palabra, un gran conocedor del arte, un gran degustador del arte, pues de algún modo el arte adecuado a las nuevas ideas entra en la Santa Cueva. Y hay una tensión interesantísima. Es decir, estamos en un monumento clave de un mundo que acaba y un mundo que llega. ¿De acuerdo? Yo siempre me gusta establecer una comparación y creo que en Andalucía hay dos monumentos religiosos que nos explican a la perfección cuál es la religiosidad del barroco andaluz. Bueno, el barroco andaluz que no es propia del barroco andaluz, sino de todos los sitios, ¿no?, del mundo católico, pero que la plasma en Andalucía. Dos monumentos cumbre. Uno es de plenitud, que es, sin lugar a dudas, el Hospital de la Caridad de Sevilla, donde las ideas contrarreformistas se plasman en su pleno triunfo, y otro es, sin lugar a dudas, el Oratorio de la Santa Cueva, donde esas ideas están luchando por sobrevivir, pero de algún modo mantienen su fuerza, pero están cediendo el paso a un nuevo mundo. Y así nos vamos a centrar en el oratorio. ¿Ya está aquí? Sí. Bien, ustedes me van a permitir, porque con el calor. Bien, en el Cádiz del siglo XVIII, como en toda Andalucía, yo creo que en toda España, es un fenómeno que no está suficientemente, o por lo menos yo lo ignoro, lo cual no quiere decir que no esté estudiado. Hay un fenómeno muy curioso. Frente a la dinastía borbónica y sus reformas, y después frente al incremento de las reformas que trae consigo la Ilustración, hay una reacción y hay una serie de hombres santos y ejemplares. Es decir, se pone como muy de moda una serie de vidas ejemplares. Una serie de vidas ejemplares que lo que están haciendo es reafirmar la fe tradicional y el modo de entender tradicional esa fe. Por ejemplo, en Cádiz, Tomás de Cantalejo. Tomás de Cantalejo fue sacristán de la parroquia del Rosario, hombres que hacían penitencia, que se sacrificaban, que vivían en una pobreza absoluta, que vivían en olor de santidad. En el puerto de Santa María, Villarello, el sacristán de las monjas capuchinas, un hombre con el que debió de tener contacto la Santa Cueva de alguna manera, veremos cómo. Un hombre también que vive en olor de santidad. Dentro de este mundo va a surgir el protector de la Santa Cueva. Pero, ¿de dónde sale la Santa Cueva? Pues sale precisamente de la reelaboración, del relanzamiento de estas ideas. Estas ideas que dicen, ojo, cuidado, aquí hay peligro, tenemos que contraatacar, ¿vale? Y así en Cádiz se funda una congregación, la Congregación del Retiro Espiritual, se funda hacia 1730. Y en esta congregación se reunían personas de alto postín de la ciudad, había muchas, para conmemorar una serie de ejercicios piadosos. Y esos ejercicios piadosos que conmemoraban, sobre todo, estaban basados en los ejercicios de la venerable Madre Sor María de la Antigua, la monja que nos va contando toda la pasión de Cristo, de una forma muy barroca, muy jesuítica, porque para que el fiel estuviera perfectamente integrado, lo que nos indica es cómo, por ejemplo, si se habla de Cristo flagelado, pues el penitente coge y se flagela para sentir exactamente lo que Cristo sentía. O si le despojan de las vestiduras, pues se despojan de sus vestiduras en ese momento, y así sucesivamente se coronaban de espinas, etcétera. Entonces esta congregación, es un detalle un poco escabroso, gracioso, ¿no? Porque saben ustedes que Cádiz siempre tiene su toque de este tipo.
porque se reunían, por los que conozcan Cádiz, por la zona de Garaycochea. Garaycochea está junto al mercado central y era una zona cercana al puerto, pues de ambiente no muy recomendable para personas religiosas, ¿eh? Entonces, claro, los ciudadanos veían que allí iban personas de alto postín, que se metían allí en una habitación y que de repente se escuchaban susurros, se escuchaban ruidos, se escuchaban quejidos. Entonces no sabía qué estaba ocurriendo, qué clase de reunión era esa. En una ciudad donde había muchos extranjeros, había muchas influencias que se consideraban peligrosas, ¿eh? Total, que alguien lo denunció al obispo. El obispo fue personalmente, se disfrazó de particular, fue y vio que estaban haciéndose ejercicios piadosos y dijo, bueno, señores, lo que tienen que hacer ustedes es salir de aquí porque están escandalizando, su labor es fantástica, pero búsquense un templo donde seguir con sus prácticas. Y ahí vino el maravilloso momento de vincularse a la entonces ermita, ayuda de parroquia, del Rosario, donde ellos tenían una capilla, pero claro, era algo muy incómodo. Era algo muy incómodo porque resulta que ellos necesitaban soledad, necesitaban estar aparte, y allí la gente, las iglesias no era como ahora. Las iglesias estaban abiertas continuamente, entraba y salía todo el mundo, y aquello no servía, ¿no? Hasta que un día, esto parece también de leyenda, pero es cierto, ¿no? Un día, cuando se estaban haciendo unas obras en la iglesia del Rosario, pues un burro que iba cargado en sus alforjas con unos grandes cántaros, uno de esos grandes cántaros se rompieron las alforjas, uno de los grandes cántaros cayó al suelo, partió el pavimento y apareció una gran bóveda, cosa que no es muy rara en Cádiz, que está llena de aljibes desde época fenicia. Posiblemente fue un aljibe romano, ¿no? Porque saben que no hay agua corriente allí, entonces había que traer y almacenarlo. Y dijeron, bueno, pues maravilloso, aquí nos vamos a meter nosotros. Pero cuidado, no se llamaba la Santa Cueva. No se llamó la Santa Cueva hasta que no vino nuestro protagonista. Ya les diré por qué, porque el nombre es muy importante, bajo mi punto de vista. No sé si tendré razón o no tendré. Allí celebraban sus ceremonias, y sobre todo eran varias, no se las voy a contar porque un poco perderíamos bastante tiempo, pero la más importante eran los ejercicios y constituciones de la venerable Madre Sor María de la Antigua, que según las ciudades pues, se celebraban días de la semana. En Cádiz se celebraban los jueves. Los jueves por la noche iban los congregantes y conmemoraban la pasión de Cristo. Para ello necesitaban, en la cueva, no sé cómo se organizarían, pero metían una tribuna, y en esa tribuna se ponía un director que es el que iba indicando, según el libro Los ejercicios de la Madre Antigua, lo que tenían que ir haciendo los congregantes. Lo conocemos perfectamente porque además se conocen las ediciones de las que he puesto la fotografía de la piedad de la Madre Antigua, del libro piadoso, de los ejercicios, y allí pues nos lo cuenta también Blanco White, que ustedes conocen. Blanco White de algún modo se horroriza, pero también quedó seducido por el Padre Santa María, y nos dice cómo pues se ponían los hombres enfrentados, y entonces en un momento dado la poca luz que podría haber se apagaba por completo, y los ejercicios solían empezar con el momento en el que le dan una bofetada a Cristo. Entonces todo el mundo se daba una solemne bofetada a sí mismo y comenzaba todo el proceso de la pasión. Y se flagelaban, se desnudaban de medio arriba. Ustedes pueden comprender que evidentemente este es uno de los motivos por los cuales las mujeres no debían de entrar. El decoro en esta época, pues evidentemente, pero es que no entraban ni a estos ejercicios ni a ninguno. A ninguno, absolutamente. Porque se hacían muchos tipos de ejercicios piadosos. Entonces se daban esa soberana bofetada, después se flagelaban y una vez que terminaban, pues iban a su casa. Este era en principio simplemente el acto penitencial que se hacía en esta capilla, digamos, esta capilla provisional, porque tampoco era oratorio. Todo ello va a cambiar cuando entra en escena el Marqués de Valdeíñigo. ¿Quién es el Marqués de Valdeíñigo? El Marqués de Valdeíñigo es un hombre de origen riojano, una familia muy religiosa, muy conservadora,
que dio, su casa solariega se conoce como la casa de los obispos, porque de ahí salieron más de 4 obispos, creo que 5. O sea que iba bien servida. Pero ellos vinieron a Cádiz, hicieron negocio como tantas personas que venían aquí en América. Y su padre se estableció en Veracruz. Allí es donde nace José Sáenz de Santa María. Y de Veracruz, pues decide el padre que el niño pues apuntaba muy buenas maneras, era un buen estudiante, y decide traerlo a Cádiz, por recomendación de, ojo, siempre se relacionó desde México con los jesuitas. No olviden ustedes este detalle que es fundamentalísimo. ¿Por qué es fundamentalísimo? Muy fácil, porque estamos en una época en la que la Compañía de Jesús, que es la más fiel defensora de la Iglesia anti-ilustrada, es decir, la Iglesia que sigue fielmente al Papa y que es enemiga del control por parte del Estado de los asuntos religiosos. Ahí hay un gran conflicto con Carlos III, lo saben ustedes, que va a acabar con Carlos III y con casi todos los monarcas de la Europa católica, con la expulsión de los jesuitas y, por último, con la consecución de que la compañía se extingue. El padre Sáenz de Santa María, porque después estudió sacerdote, para sacerdote, evidentemente hubiera sido un gran jesuita, pero el momento no era lo oportuno. Pero él estaba, en su corazón había una herida profunda, que era el maltrato que se le estaba dando a la Compañía de Jesús. Fíjense ustedes, él viene a Cádiz y su padre se traslada a Madrid. Estos datos parecen anecdóticos, pero no son así porque creo que se plasma en la Santa Cueva a la perfección. Leyendo su biografía, que existe una biografía preciosa, que tiene mucha segunda lectura, creo yo, como todo en esta vida. Entonces, hay un momento en el que su padre, él se apegó tanto a un sacerdote jesuita que su padre tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Se volvió a Cádiz. ¿Por qué? Pues muy sencillo, su padre ante todo y sobre todo era comerciante. Y evidentemente indisponerse con el rey no estaba bien. Por lo menos había que ser discreto y callarse. Entonces él pues decidió volver a Cádiz a ver si se le pasaba ese ataque, porque le veía excesivamente celoso. Fíjense ustedes, un hombre de una familia tan religiosa, ¿cómo sería el caso? Pues, y fíjense ustedes que hay un detalle muy curioso, que yo creo que se plasma en la Santa Cueva también, que en el momento, porque a él le gustaba mucho el arte, nos dice su biografía, un amigo le llevó al Palacio Real. El Palacio Real de Madrid era la obra ultramoderna, como si te llevan ahora para hacer una cosa de Gehry, una cosa así, ¿no? Y te gusta la arquitectura. Entonces, bueno, pues claro, él, evidentemente yo creo que le llevaron a ver la escalera, la maravillosa escalera, y nada más que entrar, se quedaron estupefactos unos amigos porque dice, me voy. Se dio media vuelta y se fue. Y nadie supo por qué. Hasta que no cogió a un amigo en privado y le dijo, ¿por qué te has ido? Si hay maravillas, está el Salón Gasparini, está tal, está cual. Dice, me voy porque no puedo consentir que un rey de la tierra tenga este palacio y el rey del universo, que es Dios, no lo tenga. Cuidado, que ese rey es el que había expulsado a la Compañía de Jesús. Eso lo añado yo entre paréntesis. Evidentemente era una ofensa. Y él se debió de quedar en su corazón con la idea, ojalá pudiera hacerle yo ese palacio a quien se lo merece. Y evidentemente verán ustedes como hay una referencia muy curiosa, porque en Cádiz, que está tan abierta al mundo, el monumento que coge más cosas derivadas de lo que está patrocinando la Casa Real Española es la Santa Cueva. Hasta la alfombra es de la Real Fábrica de Tapices, la lámpara es de la Real Fábrica de Vidrio. La música de Haydn se le encarga a Haydn porque Haydn está escribiendo para todas las grandes cortes europeas y sobre todo para la corte española. Con lo cual, cuando él se vio con el dinero suficiente, dijo, pues ahora voy a hacer yo lo que quería hacer. Y voy a hacer ese palacio para quien se lo merece. Y no para quien lo tiene ahí. Fíjense ustedes que es muy interesante esto. Pues bien, volvamos al principio, perdón por esta digresión. Esta congregación, que fíjense que hasta el momento no tiene nada que ver con el culto al Santísimo,
directo, evidentemente siempre está presente. Hacia 1770 más o menos, pues un famoso dorador que trabaja también para la isla, como es lógico, como casi todo el mundo que trabaja en Cádiz, Francisco María Mortola, ¿no? Un dorador genovés, era amigo de Valdeíñigo, era miembro de la congregación del Retiro Espiritual y le recomendó como director espiritual. Él no era un hombre con dinero, cuidado. Él renunció a toda la herencia y se la dejó a su hermano. Y el marquesado se lo dejó a su hermano. No quiso nada de dinero. Entonces era una persona cuya única aportación era su valía espiritual, que era muy grande. Se quedaron fascinados, absolutamente fascinados. Pero como era un hombre muy emprendedor, dijo, sí, bueno, pues esta es la mía. Voy a construir una iglesia en condiciones. Llamó al arquitecto más importante de Cádiz entonces, Torcuato Cayón, que todos conocemos aquí en la isla mucho también, porque sabemos que murió aquí, se estableció aquí, murió aquí, y es autor de grandes obras en esta ciudad. Pues le encarga un edificio nuevo, se me escapa lo de oratorio, todavía no es oratorio, y en ese edificio nuevo va a ser la iglesia que nosotros conocemos, la iglesia subterránea. Fíjense ustedes aquí, que está en la próxima. Aquí, como tenemos la iglesia situada, la iglesia del Rosario, la cueva alta, la capilla alta y la capilla baja. La cueva cae debajo de una de las naves de ampliación, que él también amplió la iglesia del Rosario a tres naves sobre la cueva. Todos los retablos de mármol de esta nave caen sobre la Santa Cueva. Pues bien, él planeó hacer la capilla inferior, una capilla llena de piedad, tan llena de piedad que fíjense ustedes lo que dijo uno de los obispos de Cádiz. Dice, no pedía ya que los pecadores entrasen en la cueva, sino que fuesen y viesen su entrada, solamente su entrada, creyendo con mucha razón que no podían verla sin conmoverse y sentir afectos de penitencia. Bien, él construye esa cueva, que nosotros vamos a ver después. Ustedes me permiten que yo le cuente todo el proceso evolutivo artístico y después vamos a ver el sentido que él quiso darle. Es decir, cuando nosotros recorremos la cueva, si no sabemos lo que nos está diciendo, no la entendemos. Nos puede parecer bella, o no. Yo por lo menos yo soy muy amante del arte, pero pienso que el arte, sin comprender para qué está hecho, pierde absolutamente su sentido. Debemos entenderlo como patrimonio. En ese momento ya los gustos son una cuestión personal. Yo puedo poner aquí los Goya, que desde luego yo me desmayo delante de los Goya de la Santa Cueva, pero hay personas que a lo mejor no le interesan en absoluto estéticamente, pero no podemos negar su inmenso valor patrimonial. Eso es indiscutible, ¿vale? Entonces, él construye el oratorio bajo. El oratorio bajo, para los que recuerden, la Santa Cueva tenía una orientación absolutamente contraria, en un edificio totalmente austero. Se entraba no por la calle Rosario, sino por la calle San Francisco, y tenía una orientación absolutamente contraria de la que tiene ahora. Es decir, donde está el altar mayor estaba la entrada, donde estaba la entrada estaba el altar. Vale. Era un edificio más pequeño, y ahí vamos a ir viendo que se aumenta el culto, y él aumenta una devoción. Esta devoción, él introduce en la Santa Cueva la devoción a las 3 horas de la gamía de nuestro Redentor Jesucristo, que había escrito el padre jesuita Alonso Mesía. En esa devoción, Alonso Mesía incluso nos está diciendo exactamente cómo hay que conmemorar esas horas, esas palabras, esas 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, que hoy es lo que le da nombre universal a la Santa Cueva, por el oratorio de Haydn, era ni más ni menos que una conmemoración de cada una de las palabras, en la cual un sacerdote, como todavía se sigue haciendo, iba al oratorio, explicaba una palabra, primero había una introducción, y después de cada una de estas intervenciones, y después las 7 palabras, y por último el terremoto. Después de cada una de estas intervenciones se dejaba un momento para meditar. Y el padre Mesía recomienda que en ese momento suene música,
música adecuada para la meditación. Ya, lo de la música que se toque es cuestión del lugar donde se haga. Fíjense ustedes que Valdeíñigo picó lo más alto que se podía picar en aquel momento. Es como, yo qué sé, si se hubiera encargado en el siglo XIX a Beethoven o a alguien así. Lo más cotizado del momento en el mundo occidental era Haydn, que creó una pieza absolutamente espectacular. Pues bien, con ese oratorio se conformaron hasta que quiso la providencia que unos años más tarde resulta que muere el hermano de Valdeíñigo y él hereda el marquesado. Y con el marquesado hereda todo el dinero, con lo cual ya, su idea... Vamos a ver, él no solo gastó todo su dinero, sino que gastó muchísimo más. Nadie se explicaba de dónde sacaba el dinero, porque vivía miserablemente, no tenía prácticamente que comer ni que vestir, nada, absolutamente. Vivía justo enfrente de la parroquia, porque no solo pagó la Santa Cueva, pagó toda la reconstrucción de la parroquia del Rosario, todos los altares, incluso la Virgen del Rosario, de la parroquia del Rosario, tiene una colección de joyas impresionante que serían las joyas de la familia, con pedrerías, con esmeraldas, con diamantes, una cosa absolutamente espectacular, que hoy todavía se conservan afortunadamente. Una cosa bastante difícil que haya superado el siglo XIX, que fue una desgracia en muchos aspectos, en otros no. Bien, pues cuando llega todo ese dinero, él dice, bueno, pues vamos a cambiar todo y le voy a dar sentido completo al oratorio. Ojo, y quiero que sea un oratorio. ¿Por qué quiero que sea un oratorio? Porque él es amigo íntimo, fíjense, de la otra congregación súper extra máximamente contrarreformista, los filipenses. Él es amigo de los filipenses y en el oratorio de San Felipe Neri de Sevilla crea algo muy parecido a la Santa Cueva que desgraciadamente el siglo XIX derribó. Funcionaba exactamente igual. Había una capilla con un calvario, se hacían los mismos ejercicios piadosos, etcétera, etcétera, y no nos ha quedado ni la sombra de eso. Así son las cosas. Pero en fin, tenemos la de Cádiz, que no es poco. Bien, ¿qué es lo que planificó? Él planificó un oratorio doble. Reformó el oratorio inferior y construyó sobre él la capilla sacramental. Si el oratorio inferior es la austeridad absoluta, la capilla superior es la riqueza suprema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer el camino de la penitencia. Y vamos a ver que tenemos un itinerario absolutamente marcado, que lo podemos seguir paso a paso. Nosotros vamos a ver que para llegar al gran premio que es la Eucaristía, hay que pasar antes por la penitencia. Por eso bajamos al oratorio inferior, que se llamará Santa Cueva, y yo esto es una cosa que propuse en su día. Este libro que tengo aquí es una chuleta, es mía, que es el discurso que di para entrar en la Academia de Bellas Artes, que fue precisamente sobre la persona del Marqués de Valdeíñigo y el sentido que le dio a la Santa Cueva, porque es una cosa que me ha resultado muy atractiva desde siempre. Y yo creo que, bueno, muchas de estas cosas son elucubraciones, pero posiblemente a lo mejor tienen algún piso de realidad. Vamos a ser humildes. Vamos a ver. Estábamos un poco en el planteamiento que él se hace. El planteamiento que se hace es un planteamiento absolutamente jesuítico. La influencia de la Compañía de Jesús es absoluta y total. Y recuerden ustedes por qué se va a llamar la Santa Cueva. Porque en la Santa Cueva de Manresa es donde San Ignacio de Loyola se encierra para hacer penitencia y donde escribe sus ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales que él hace o lleva también a este oratorio y que se celebraban todos los años. Así como una función ahora hubiera sido de la Pentecostés. Curiosamente era una devoción suya personal, y que todavía se conserva un grupo muy curioso, una pintura recortada de la Pentecostés, la Virgen con los Apóstoles, y
ha llegado hasta nuestros días también un poco de milagro, y ahí está, en el oratorio aún se montaba un altar portátil, se tapaba el altar mayor de la cueva y se colocaba este especie de retablo efímero, de la Pentecostés. Pues bien, ya consiguió él su oratorio, consiguió su santa cueva, y ustedes imagínense que ya lo ha construido. Todo se inaugura en 1796. Y yo les voy a invitar ahora a que hagamos un recorrido con el sentido que Valdeíñigo le da a la Santa Cueva y que veamos cómo, según los principios más puros y arraigados del barroco, las artes se integran, como hacía Bernini, el gran Bernini, al cual hay 10.000 guiños en la Santa Cueva, porque es un edificio que no es neoclásico, es absolutamente barroco. Lo que pasa es que es un barroco no castizo, no hay retablos dorados, hay mármoles, un barroco renovado. Bien, este monumento, como os digo, os voy a ofrecer la visita de su resultado final en este monumento en el que las artes se integran y todas están al servicio de una idea. Piensen ustedes, por ejemplo, en la maravillosa Capilla Cornaro de Santa María de la Victoria de Roma. ¿Quién distingue allí la pintura, la arquitectura o la escultura? Las podemos idealizar si por desgracia no lo permita Dios. Si hubiera derribado la iglesia, como se han derribado tantísimas, y hubiéramos aislado la maravillosa Santa Teresa de Bernini, ahora mismo en un museo sería una obra fantástica, pero perdería absolutamente su sentido. Porque saben ustedes que está allí en un teatro donde la familia Cornaro se asoma, donde se abre el cielo, donde la ilumina la luz del día, etcétera, 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 en una especie de teatro sagrado en el que estamos asistiendo en realidad a su éxtasis. No estamos viendo una imagen, estamos viendo cómo se lleva a cabo el éxtasis. Esa es la idea del barroco: conmover, emocionar. Y la Santa Cueva nos va a meter en este mundo. Miren ustedes, nosotros somos unos ciudadanos gaditanos. Como buenos gaditanos, pues normalmente lo más posible es que no seamos de Cádiz, sino que hemos venido a Cádiz de fuera o venimos de cualquier sitio, porque la ciudad es así. Bueno, esto ocurre todavía en nuestros días, bien, por lo menos en mi caso. Mi familia no es de Cádiz. Que me digan a mí que no soy de Cádiz, y bueno, bien. ¿Qué ocurre? Vamos por la calle. Evidentemente es una ciudad de pecado. Nos sentimos compungidos. No olviden que por muy moderna que sea una ciudad, en esta época la vida no vale nada. La muerte está presente por completo. Además no nos la explicamos. Las enfermedades, el gran terremoto en Maremoto de 1755, en la super maravillosa Cádiz, super moderna, que es lo que hizo la gente, pues ir corriendo a la Virgen del Rosario, a la Virgen de la Palma, a Jesús Nazareno, porque era la única salida que tenía. No se explicaban aquello. Bien, pues nosotros vamos por la calle. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar esta pintura que ven ustedes aquí, no sé cómo se verá. No la ven ustedes porque está en la diapositiva siguiente. Es que yo tengo aquí la siguiente y la estoy viendo como si digo, estaba muy chica. Aquí la tienen, está muy grande. Ahí tienen ustedes una llamada. Utiliza un recurso, fíjense ustedes, que tiene algo hasta de medieval, porque esa iconografía es la iconografía de la Virgen de Misericordia. La Virgen que en su manto arropa pues, a los miembros de una orden, a los pobres, a los enfermos. Recuerden la maravillosa versión que hace Zurbarán para la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, con la Virgen de los Cartujos, que hoy está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pues esta Virgen, ¿a quién está protegiendo? Está protegiendo a los ciudadanos de Cádiz. Y curiosamente esos ciudadanos de Cádiz son miembros de los 3 estados, porque estamos en el antiguo régimen. Hay personas nobles, hay personas burguesas, hay clérigos, hay pobres, como ese niño mendigo que está ahí. Y fíjense ustedes que en primer plano hay algo extremadamente barroco, que es un bodegón, una vanitas. ¿Qué nos aparece ahí? Todas las dignidades políticas y religiosas en el suelo. ¿Por qué? Porque junto a la Virgen, para la salvación no valen nada, son solo vanidad. ¿Hay algo más barroco? Imposible. Esto es una llamada.
Y es una llamada, y fíjense que no es raro, porque esta Virgen nos la manda a hacer él a un pintor alemán residente en Cádiz, Franz Xavier Riedmayer, que también trabajó para Cádiz, hoy para la isla, para el Hospital de San José, para su retablo mayor, con una preciosa pintura de San José, que le presidía en su tiempo. Pues bien, hace esta Virgen protectora en un retablo callejero, de los que había muchos, desgraciadamente el siglo XIX, tan ignorante en nuestro país, borró muchísimo, pues nos está de alguna manera llamando a un edificio que si nosotros lo vemos por fuera nos costaría trabajo la iglesia. Un edificio que podría ser una casa, un palacio, ¿vale? Pues nosotros pasamos adelante, nos encontramos, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con esta imagen de María. Esta imagen de María sedente es la Virgen de la Soledad, una bellísima escultura para la que recurrió, fíjense ustedes, Valdeñigo, que prolífico era. Recurrió a un gran escultor granadino, Manuel González. Manuel González, dentro de esa fabulosa escuela de escultura granadina, es un poco como el último capítulo del barroco, en un hombre que era de una mentalidad muy avanzada, era un masón, que tuvo problemas, pero hace las esculturas religiosas más emocionantes de su momento, en la Granada de su momento. Fíjense, curiosamente la Santa Cueva se acompaña de una serie de, como especie de bocadillos de los cómics, va bien salvando las distancias. Es decir, las imágenes nos hablan, y la Virgen, nosotros entramos y nos encontramos con la Virgen. ¿Qué nos dice la Virgen? Pues en una cita de Baruch, del libro de Baruch, nos está diciendo: pasad, hijos míos, porque yo he sido dejada sola. Fijaros que ha buscado una iconografía muy especial. Muchas personas dirían, pues esta es una imagen neoclásica, porque no tiene dorados, porque no tiene, pues no, es una imagen potentísimamente barroca, que por si alguien tenía dudas de que habla, fíjense ustedes que le hemos puesto la frase debajo. Entonces hay dos caminos, un camino hacia arriba y un camino hacia abajo. Y hay un camino hacia abajo a la derecha y un camino hacia abajo, ahora ya no existe porque está el mostrador de los tickets, por desgracia, pero claro, no hay sitio para ponerlo en otro sitio. Tampoco vamos a criticar gratuitamente, si no, no tendría que colgar del techo. Pues nada más que hay lugar para ponerse ahí, pero afortunadamente no se ha puesto en el lugar de entrada. Esto también es una cosa que yo me imagino, pero pienso que es lógico. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando nosotros empezamos a bajar, cuidado que entramos con la conciencia del pecado. Yo siempre que, con permiso de las autoridades eclesiásticas, siempre que uno explica la Santa Cueva se siente un poquito como un predicador, porque evidentemente si no la explica de esta manera no tiene sentido. Si no se explica desde el punto de vista de lo que yo quiero transmitir, de lo que quería transmitirnos el Padre Santa María, pierde su sentido. Fíjense que hay un camino a la derecha que yo creo que es el camino de bajada. Hay una cita del Peristéfano en el que nos dice: todo el que desee alcanzar el reino eterno del cielo, venga sediento a este lugar, pues aquí está preparado el camino. Vamos a ver cuál es el camino. El camino es duro, por eso bajamos las escaleras. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Esta maravillosa imagen de Jesús Nazareno, obra también granadina de Manuel González, bajo la cual hay una cita de la Madre Antigua. Es decir, nosotros, ¿qué podemos sentir si somos esto ya es una cuestión de imaginación, pero qué podemos sentir si somos un pecador que ha entrado ahí? Que nosotros hemos caído en el pecado y estamos buscando la redención. Ojo, la redención no va a ser gratuita, hay que pagarla. Por eso pasamos al oratorio. El oratorio es un lugar absolutamente vacío, limpio de decoración. En ese lugar, que es el error de considerar barroco lo recargado, es un error muy generalizado. A veces lo más barroco es lo más simple, pero cuando está cargado de sentimientos. Fíjense, si alguien ha entrado en la Santa Cueva, yo siempre que voy a visitarla, como tengo muy buenos amigos en la diócesis, pues me hacen caso con mucha paciencia, entonces les pido que me apaguen la luz. ¿Por qué? Porque es cuando se comprende realmente cómo es la Santa Cueva. Porque está utilizando ese lugar que da en penumbra,
no tiene ninguna ventana porque estamos bajo tierra, pero hay un tragaluz justo sobre la imagen de Cristo crucificado. Ese tragaluz, luz cenital, es un efecto berninesco 100%, le está iluminando la cara de Cristo y ese calvario súper patético. Con lo cual nosotros nos quedamos ahí absolutamente compungidos. Olvídense ustedes de los bancos que hay ahora somos muy comodones. Antes no se sentaba nadie, ni durante el sermón de las 7 palabras. Si hubieran entrado mujeres, las mujeres se llevaban de su casa un cojín y se sentaban en el suelo. Pero los hombres tenemos que aguantar de pie. Y como aquí nada más que había hombres, eso es lo que había. En el oratorio, y fíjense ustedes que Cristo está muerto. Y en cambio, en el nuevo Calvario, Cristo está vivo. ¿Por qué? Para que sirva para la oración, para la meditación de las 7 palabras de Cristo. No hay nada gratuito. Ahí tenemos incluso la tribuna donde se sentaba el director, se apagaban todas las luces que pudiera ver, que serían muy pocas, y se encendía en esa lámpara que también se conserva, una lamparilla de aceite, y el director de los ejercicios iba haciendo su trabajo, que era dirigir esos ejercicios. Y sobre todo, fíjense, este Calvario, que es una obra genovesa de varias manos, algunos Gandulfo los Gandulfo trabajan aquí para la iglesia mayor de la isla. Fíjense, por ejemplo, como hay un Calvario muy parecido en Cantabria, en Limpias, este famoso Cristo de Limpia, devotísimo. El Cristo de Limpia fue de Cádiz, pero curiosamente en Cádiz le hizo un genovés, con lo cual es mucho más gaditano. Fíjense el efecto del tragaluz, y estas imágenes tan patéticas, tan intensas, absolutamente, parece que cobran vida. Si habéis estado alguna vez en ese sermón de las 7 palabras, si hay un buen sermón, la música y la contemplación de esto en esa mañana del Viernes Santo, que a mí siempre me parece una mañana muy especial, esa mañana que normalmente siempre es nublada, siempre es tan gris, tan triste, sale uno absolutamente compungido del sermón. Este es una de las ceremonias. Y, como os decía, para esta ceremonia es para la que Valdeíñigo encarga el oratorio de las 7 palabras. Pero cuidado, fíjense, la orquesta, para no molestar, no se colocaba entre el público. La orquesta era solamente un cuarteto de cuerdas. El oratorio tuvo tanto éxito que después se hace una versión para orquesta y una versión para coro y orquesta. El cuarteto se colocaba en esta tribuna que ven ustedes ahí para que nadie lo viera. Es más, el propio obispo Descalzo, tan ilustrado él, tuvo que tirarle un poquito de las orejas a muchos gaditanos porque decía que muchas personas iban al sermón de las 7 palabras solamente para escuchar la música y no para hacer el ejercicio de voto. Entonces les recordó que antes que nada estaba el ejercicio de voto, que si no prohibía la música, pero yo creo que a él le encantaba, porque la música es fabulosa. Entonces ahí se colocaban los músicos y, como os decía, como se sigue haciendo todavía, cada pieza servía para meditar sobre una de las palabras de Cristo. Haydn, que era un compositor, como todos sabemos, austriaco, que estaba acostumbrado a la música profana, describió la ceremonia y decía cómo el oratorio se engalanaba con unos festones enlutados, se ponía todo de luto absolutamente, unas colgaduras enlutadas, y a él le resultó realmente muy difícil hacer ese tipo de música porque le encargó Valdeñigo un oratorio en el cual sirviera para meditar, lo que quiere decir que cada pieza musical repite una de las palabras de Cristo. Y los musicólogos, que los hay muy buenos, yo no lo soy, nos han explicado, y por eso lo digo yo porque me he copiado de ellos, que evidentemente cada una de estas palabras está inspirada en la palabra, en el sonido de la palabra de Cristo, en el propio sonido de la palabra de Cristo, que va repitiendo, salvo la introducción y el terremoto, lógicamente, con el que acaba. ¿Qué consiguió aquí Valdeíñigo? Pues consiguió
tener en su oratorio la música que tenían los reyes en su palacio. Aquí tenemos el efecto barroco. Y bien, hemos hecho la penitencia no solamente en la mañana del Viernes Santo, sino todas las semanas. Recuerden que se hacían los ejercicios de la Madre Antigua. Y ahí nos hemos dado una buena tunda de azote, nos hemos coronado de espinas, hemos sentido la pasión de Cristo, bueno, levemente, evidentemente, en nuestro propio cuerpo. Pero una vez que hemos acabado, salimos. Yo pienso que se salía por la otra escalera, que ahora está absolutamente atascada. Y en esta escalera hay un Cristo de la columna que, fíjense ustedes, este Cristo de la columna yo creo que es anterior, es del oratorio antiguo, que es de lo primero que colocó allí Valdeíñigo. Evidentemente nos está recordando, yo salgo con las espaldas escocidas, con perdón con la expresión, que es muy ordinaria, pero que es así. Pero es que no nos olvidemos que a Cristo, fíjense ustedes, le arrancaron la carne. Y la imagen de este Cristo flagelado, muy pocas personas se han fijado en que tiene la piel levantada por completo y se le ve la carne de una forma absolutamente desagradable. Esto no es un fenómeno único de la Santa Cueva. Ustedes recordarán, si no lo han visto, yo les recomiendo que lo vean, en el convento de las Capuchinas del puerto de Santa María, hay un Cristo crucificado que salía en procesión en su tiempo, que no recuerdo ahora mismo la vocación que tiene, creo que es de los Milagros, me parece. No estoy seguro. Pero bueno, lo que es interesante es que es un Cristo que da pánico porque se le caen los trozos de piel. Curiosamente, si ustedes... Ese Cristo le encargó Villarello, ¿se acuerdan? Aquel hombre santo del convento de las Capuchinas. ¿Por qué se lo encargó? Porque están siguiendo un Cristo que pinta un hombre santo del siglo XVIII, italiano, Alfonso María Ligorio, que pinta un Cristo absolutamente descarnado de una forma espeluznante. Y la Madre Antigua dice, cuando, miren ustedes, aquí tienen el fragmento, ya todo el cuerpo de Jesús era una viva llaga, derribaban al suelo a pedazos su virginal carne, descubriéndole todos los huesos. Es decir, eso hacía que Valdeíñigo diga en un fragmento de su biografía algo muy interesante. Se queja y dice: me parece muy mal, más o menos, no lo voy a leer porque entre otras cosas ya me estoy pasando de tiempo, pero dice una cosa muy interesante que es, no soporto, lo traduzco a palabras actuales mías, no soporto cómo los artistas cuando representan la pasión de Cristo la disimulan para hacerla bonita, cuando en realidad tiene que ser desagradable porque fue extremadamente desagradable. Aquí lo tienen ustedes. Yo estoy seguro que él estuvo detrás del escultor diciéndole: abre que es más la herida, que se vea ahí la sangre. Yo le recuerdo, por ejemplo, hay un Cristo que procesiona en Semana Santa en Jerez de la Frontera, el Cristo de la Defensión, también es un Cristo de esta época, y si se fijan ustedes, tiene una herida en esta zona del costado y se le ven las costillas. Tiene la carne desgarrada y se le ven las costillas. Algo que no se había hecho ni en el gótico, ni por supuesto en el barroco más barroco del siglo XVII. Y fíjense por dónde aparece aquí. Y aparece la frase de la Madre Antigua. Y la tiene aquí abajo. Efectivamente, la misma que ella indica, que dice: bendita sea, Señor, vuestra bondad, que a tanto nos obligó por vuestro amor. Vamos a ver. Yo entro, me encuentro con Jesús caído. Yo he caído en el pecado. Me purifico con la penitencia. Y cuando salgo, compruebo que no soy un héroe, sino que he hecho lo que debía porque el propio Cristo ha sufrido eso. ¿Se dan cuenta? Y subo las escaleras. Ojo que hasta físicamente estamos preparando nuestro ánimo. Ya quisieran muchos de las personas que hacen este marketing de publicidad y demás, que no es ni más ni menos que esto, tener unos recursos tan refinados como se tenían en este oratorio. Porque nosotros entramos en trance. Fíjense ustedes ahí las heridas, para que vean que yo no los exagero. Eso lo conseguían los artistas en una pieza italiana, genovesa, lo conseguían poniendo, o bien, en este caso no es pergamino, sino que es tejido. Se ponía el tejido liso, se cortaba, se desgarraba y se tenía, y parece que la piel se ha desgarrado y sale ahí una cosa un poco súper desagradable, la verdad, para que vamos a decir otra cosa, pero es así. Y me llama la atención que no haya, valga la redundancia, que no haya llamado la atención
este detalle tan significativo de la espalda de Cristo, de este Cristo. Aquí tienen ustedes los motivos de la madre antigua, Haydn, y aquí vamos a ver algo muy interesante. Fíjense ustedes, él pensó también el oratorio alto, pero antes de llegar al oratorio alto, yo les tengo que hacer una pequeña llamada, que es la siguiente. Valdeíñigo era muy contrarreformista, muy jesuítico, digamos, miraba muy hacia atrás, pero tenía grandes amigos, amigos que le querían mucho, no mucho, muchísimo, ¿no? Pero que eran hombres muy progresistas y muy ilustrados, ilustradísimos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes a Sebastián Martínez, este señor que está sentado, pintado, retratado por Goya, que como ustedes saben era el amigo íntimo de Goya, el que le invitó a Cádiz cuando se quedó sordo para intentar ser curado aquí por los médicos gaditanos, que fue imposible absolutamente. Pero bueno, él le sacó partido porque tuvo su romance con la duquesa de Alba. Y Sebastián Martínez, seguramente, no cabe duda de que era un jansenista, porque para eso está la investigación. Si ustedes se leen, yo me he tomado la molestia de leer la biblioteca que existe, están los mejores títulos jansenistas. ¿Para qué los tenía? Pues porque le gustaba, evidentemente. Valdeíñigo no los tenía. Es más, si los tuviera, los hubiera quemado. Que era lo peor que podría existir. Pues este hombre apreciaba a Valdeíñigo y debió de hablarle de Goya, pero curiosamente os voy a contar ahora una cosa sobre los Goya que creo que es muy significativa también. Y él es el que debió influir para que Goya pintara las tres maravillas que tiene la Santa Cueva. Pero también otro gran ilustrado, en este caso de Jerez de la Frontera, que vivía en Cádiz, el marqués de Mérito, que tenía amistad con Haydn, fue el que consiguió, como dirían mis alumnos, comerle el coco, valga la expresión, fue el que consiguió convencerle, más finamente dicho, para que le encargase la música a Haydn. Bien, él construye su gran palacio, fíjense, la escalera del Palacio Real, que está en su mente, ya os conté, y fíjense como cuando nosotros salimos del oratorio bajo, nos vamos para arriba y cambian los materiales, aparece el mármol, aparecen los estucos, aparecen las pinturas, todo está decorado. ¿Por qué? Porque vamos hacia el premio. Desgraciadamente el torpísimo siglo XIX y no tan XIX, el XX también, realizó aquí una reforma con motivo del primer centenario que fue, para mi gusto, de juzgado de guardia, pero que ya hay que admitirla como parte del patrimonio de la Santa Cueva. Y lo más horrible que hicieron fue quitar el cuadro que había donde está ahora mismo ese maravilloso corazón de Jesús, que estaba en otro sitio. Porque ahí estaba, sin lugar a dudas, lo que tenía que estar, la Sagrada Cena. ¿Cuál es el premio de todo esto? La Eucaristía. Has tenido tu penitencia y vas a ir al banquete, y estás invitado al banquete. Sube esa escalera. Yo siempre que subo a mi invitado, o mis amigos, o algún curso que dé a la Santa Cueva, siempre me tomo la libertad de cerrar la puerta y de señalarle una maravillosa imagen del buen pastor que hay enfrente, para abrirla cuando la gente no se da cuenta y que se dé media vuelta y se queda, porque todo el mundo sube compungido de la cueva baja, y cuando se encuentra esa maravilla de capilla decorada, con un lujo desmedido, pues es un contraste absoluto, un efecto barroco. El barroco busca, una de las cosas que busca es la suspensión, que nos quedemos maravillados, pasmados. Fíjense en este precioso buen pastor, que miren ustedes lo que nos dice el biógrafo de Valdeíñigo. Este buen pastor nos recibe a la puerta del sagrario, de la capilla del sagrario. Recuerden ustedes muchos sagrarios de retablos barrocos, ¿no tienen el buen pastor en la puerta? Es un sagrario gigante. El buen pastor, el que no va a olvidarse de ninguna de sus ovejas y las va a buscar a todas. Fíjense qué escultura tan curiosa, absolutamente clasicista. Es una cabeza griega, y nos dice su biógrafo que realizó esta escultura para atraer la hermosa juventud del dulcísimo Jesús. Es decir, un concepto absolutamente barroco. Es decir, la imagen está hecha para seducir. Y en ese contexto, donde hoy está la tumba de Valdeíñigo, por desgracia, algo que a él le molestaría muchísimo,
porque era un hombre muy humilde, es donde estaba el Sagrado Corazón. Sagrado Corazón que, por si hubiese alguna duda, tiene el emblema de los jesuitas encima, JHS. Es decir, es todo un cántico a la compañía de Jesús, cuando estaba proscrita, cuidado. Y saben ustedes que la devoción al Sagrado Corazón es absolutamente jesuítica. Y no solamente puso este maravilloso corazón de Jesús, que miren que es difícil, porque el corazón de Jesús va ligado a una iconografía bastante lamentable, desde el punto de vista estético. Fíjense ustedes que no solamente hizo esto, sino que hizo una estampa que realizaron los mejores grabadores de la corte, de la que hizo 10.000 ejemplares, no uno ni dos, 10.000, para repartirlo por todos los sitios. Cuidado que la devoción al corazón de Jesús fue atacadísima por los ilustrados. No atacada, atacadísima. Era uno de los objetivos. Pues él nos la está remarcando. Ya voy a terminar. Pasamos a este espacio barroco, porque es una elipse tipo berninesco, que hoy tiene una cubierta absolutamente fuera de sitio. Es decir, esa cubierta maravillosa que toda la gente se queda embobada mirándola porque es un transmantojo, parece que es yeso, pero no es yeso, está pintado. Se hizo un siglo después de la Santa Cueva. Esto era absolutamente liso. Es muy bonito, pero no vale. ¿Vale? Bien. Aquí, por si nosotros teníamos dudas, fíjense ustedes la iglesia de San Andrés del Quirinal, que es más o menos su modelo, nos pone, no ya retablos, los retablos han desaparecido, estamos en una época ilustrada. El retablo era lo más denostado que había para la ilustración, lo peor del barroco castizo. Esto podría ser una capilla de cualquier iglesia romana, del barroco del siglo XVII. Nos pone dos grandes medallones, dos grandes altos relieves, y cuidado, ¿quién son esos dos grandes altos relieves? Dos motivos eucarísticos, pero casualmente son dos santos jesuitas, San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, por si hubiera alguna duda. ¿Vale? El retablo mayor, que no hay retablo mayor, sino que hay un sagrario, está evocando el sagrario de San Pedro de Roma, solamente el templete con dos ángeles adoradores a los lados, mírenlo ustedes aquí. Y, por último, las historias de San Luis Gonzaga y San Estanislao son preciosas, pero ya no quiero cansaros porque ya me vaya a echar. Delante de estos altares, curiosamente, puso dos obras preciosas, que son este niño en la cunita, que hoy está en el Museo de la Santa Cueva, y esta maravillosa cabeza de terracota de San Juan Bautista, de Torcuato Ruiz del Peral, uno de los grandes granadinos del 18. Pero fíjense cómo era Valdeíñigo, que como vio que mucha gente entraba en la capilla y se iba a verlos, porque le llamaba la atención, los quitó inmediatamente, porque nada más que quería que atendieran al sagrario y que no les distrajera nada. Y como estaban fuera del programa, los puso porque eran suyos, de su propiedad, los quitó. Y la cabeza se la regaló al oratorio de San Felipe Neri, donde todavía se conserva. Y espero que por mucho tiempo. Aquí tienen ustedes su lámpara de la granja, el confesionario donde él confesaba. Y por último, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esta lucha, esta tensión de la Santa Cueva. Fíjense ustedes, en la Santa Cueva hay 5 pinturas. Y yo me he preguntado siempre, ¿por qué solo 3 son de Goya y 2 no? Es un problema, ¿verdad? Porque ya que tuvimos la oportunidad, que tengo que encargársela a las 5 a Goya, ¿no? Curiosamente, las otras 2 son 2 pinturas de los mejores pintores de aquel momento, de José Camarón y de Zacarías González Velázquez. Pero fíjense ustedes que son 2 pinturas como muy académicas, ¿verdad? Muy correctas, muy frías, que no han pasado a la historia del arte. En cambio, Goya, pues Goya. Yo no les voy a hablar a ustedes de los detalles, pero fíjense ustedes que ahí está una previsión de las pinturas negras, hay herencia incluso en los tapices. Son 3 pinturas espectaculares. Y yo me pregunto lo siguiente para terminar, como reflexión. ¿Por qué no hizo Goya todas las pinturas? Y hay un dato que me llamó la atención cuando se restauraron estas pinturas en el Museo del Prado. Me llamó mucho la atención, porque resulta
que dijo la conservadora de pintura de Goya del Prado, que se habían encontrado que las pinturas, que evidentemente se pintaron en Madrid, no en Cádiz, se hicieron más grandes, y entonces hay una parte que está vuelta con los bastidores para encajarla. Cuando llegaron aquí tuvieron que volver parte de la pintura para encajarla en los medios puntos. Lo que quiere decir que son las primeras que se hicieron, porque resulta que las otras dos, que no son de Goya, encajan perfectamente. Aquí hay un misterio. ¿De dónde viene ese misterio? Mi propuesta es la siguiente. Fíjense ustedes. Goya, sobre todo en esta maravillosa última cena, en la que está recreando un triclinio romano y donde está utilizando como cáliz un kilix griego, es decir, es una cena con carácter arqueológico. Ese es un principio fundamental. Esta es una pintura francesa influida por los jansenistas del siglo XVII, de Philippe de Champart. Quiere decir que Goya, que era muy filo-jansenista, evidentemente porque era muy ilustrado, coló las pinturas con sus principios. Y Valdeíñigo, que no era tonto, las vio y dijo, vale, estas son de Goya, yo las dejo aquí, pero a las dos próximas me las hacen ustedes correctamente y sin ninguna de estas libertades. ¿Se dan cuenta? Y por eso las que encajan perfectamente, encajan también perfectamente con los ideales de Valdeíñigo, ni más ni menos. Evidentemente la Santa Cueva tiene muchas más cosas que decirnos. Yo simplemente me he atrevido a invitaros a reflexionar un poco sobre ella y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias.